Ante la pregunta de cómo los científicos descubren las cosas, es importante recordar que hacen a través del método científico. ¿Y en qué consiste un método científico? En varios pasos, como ya habíamos visto, que consiste primeramente en observar, hacer una pregunta al observado y crear así una información que explique o que dé una solución a una problemática, por ejemplo, de la sociedad. Entonces, primeramente dentro de los pasos consiste en la observación. Uno observa un fenómeno que quiere investigar, se plantea una pregunta respecto a eso, busca información, plantea una hipótesis. Y la hipótesis se refiere a lo que uno cree que sucede, experimenta para confirmar esa hipótesis. Si la hipótesis falla, se replantea otra hipótesis, otro supuesto. Si ese supuesto sí es correcto, uno genera una conclusión de lo que estuvo investigando o experimentando. Bueno, y ahora vamos a explicar, vamos a observar cada uno de los pasos. Primeramente la observación. En este caso vamos a dar el ejemplo del arco iris. Cuando aparece el arco iris, ¿en qué condiciones aparece? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que uno observa? Que es en forma de un arco de circunferencia, que tiene 7 colores y que aparece, por ejemplo, cuando llueve y hay sol. Pero si uno se pone a pensar que cuando llueve aparece un arco iris, en ausencia de sol, no. Y cuando hay sol aparece un arco iris, en ausencia de lluvia, no. Entonces probablemente uno se genera la pregunta, ¿cuál es la relación entre ambos fenómenos? Como una pregunta que uno se hace cuando es criatura, pregunta por qué de las cosas todo el tiempo. Es algo que tenemos genéticamente, esa curiosidad innata. Y en este ejemplo dado vamos a hacer nuestra pregunta, que es ¿por qué se forman los arcoíris? ¿Cuál es la relación? Entonces ante eso nosotros buscamos información. Generalmente cuando queremos saber algo le preguntamos a nuestro amigo que está al lado, a nuestros padres, pero también cuando es algo más profundo buscamos en libros, en sitios web, por ejemplo en la plataforma de Google, y de esa manera tratamos de explicar lo que nosotros estamos observando por medio de una teoría. Entonces buscamos información y cuando buscamos referencias bibliográficas que hablan, por ejemplo, del arco iris, le encontramos a Isaac Newton, que descubrió que la luz no era solamente de un color blanco, sino que se descomponía en 7 colores cuando se pasaba por un prisma. Entonces esa descomposición de la luz y teniendo esa teoría de por medio, uno se plantea la hipótesis del arco iris, siempre en este caso. Y uno dice, bueno, probablemente la luz monocromática es el sol, que se descompone en 7 colores a través de un medio que en este caso Isaac Newton había probado por el prisma, pero probablemente en este caso serían las partículas de agua generadas por la lluvia. Y de allí se generaría un arco iris con esas condiciones, teniendo luz, el sol y la lluvia, que serviría como el prisma para descomponer el haz en los 7 colores que corresponde. Y esa sería nuestra hipótesis, la descomposición de la luz en una gota de agua. Y tras esa hipótesis generada, uno debe experimentar para ver si se cumple su teoría hipotética, ¿verdad? Si realmente ocurre de esa manera. Y ahí diseñamos nuestro experimento. En este caso vamos a necesitar partículas de agua y un haz de luz, que sería por ejemplo el sol. Para ello utilizamos una manguera donde generamos o simulamos la lluvia, que serían las partículas de agua dentro de mis experimentos, y lo hacemos en presencia de la luz solar, que sería mi haz de luz, para ver si se genera o no la descomposición de la misma en los 7 colores. Y allí podremos observar, por ejemplo, que se forma un arco iris dentro de esas partículas de luz. Entonces nuestra hipótesis es correcta. Entonces confirmamos nuestra hipótesis. En caso de que no ocurriese eso, tendríamos que replantear otra hipótesis del por qué se forma un arco iris y volver a diseñar un experimento para confirmar la nueva hipótesis que generamos.
A partir de todo esto, que ya comprobamos que nuestra hipótesis es correcta, allí generamos una conclusión de la misma. Y por ejemplo decimos que un arco iris se forma cuando la luz solar es reflejada y modificada por gotas de lluvia. Entonces esa es la conclusión final de nuestro experimento. Y así uno puede generar conclusiones respecto a varias situaciones o fenómenos que uno puede observar, ya sea en el área de enfermería, médica o natural o lo que sea. Y luego una conclusión generalmente uno discute del por qué. Y para la discusión es muy importante la lectura de otras bibliografías que explican el fenómeno que vos estás observando. Por ejemplo, las leyes que rigen ante este fenómeno óptico que nosotros observamos, de manera a dar validez a tu experimentación.